hermano, esto es tremendo, ¿verdad? Faraón sabía que si los hombres se levantaban, el imperio de Egipto podía estar en peligro. Esto es algo que el enemigo le ha temido por todos los tiempos. Cuando usted varón, ¿cuántos varones sabemos acá? Cuando usted varón se levanta, cuando usted varón se levanta en el Señor, el enemigo le teme a usted. Ese fue el decreto de Faraón en el libro de Éxodo capítulo 1. Los varones los queremos matar antes de que ellos crezcan. Nacieron, ok, pero vamos a destruirlos antes de que ellos crezcan. ¿Por qué? Porque si ellos crecen, van a ser un enemigo para el reino. Viene entonces también cuando el Señor Jesucristo nace, ahí en Mateo capítulo 2, verso 16. Usted se recuerda la historia de los sabios que vinieron de Oriente. Dicho sea de paso, la Biblia no dice que eran 3. La Biblia dice en el libro de Isaías, multitud de camellos, multitud de dromedarios entrarían a la ciudad. Los sabios que venían de Oriente, hermano, venían a adorar al Señor. Llegaron a Jerusalén y les preguntaron a los sacerdotes y al rey dónde estaba el niño. ¿Dónde estaba el niño que había nacido para ser rey? Dice la Biblia, hermano, estoy avanzando en esta introducción. Dice la Biblia que el rey, cuando oyó esto, puso atención y llamó a los sacerdotes y les dijo: ¿Dónde está el que nació para ser rey? Dice que los sacerdotes fueron a los rollos y empezaron a buscar en las profecías. Se encontraron con Miqueas capítulo 5 y dijeron: bueno, Miqueas capítulo 5 dice que iban a nacer en Belén de Judá. Entonces los magos, los magoi, los sabios, fueron hacia Belén de Judá, guiados por una estrella, y encontraron el lugar del nacimiento del niño. Cuando ellos van de regreso, dice la Biblia, que un ángel en sueño les avisó y les dijo que no regresaran, sino que se fueran por otro lado. Cuando Herodes se da cuenta del engaño, dice la Biblia, y en Mateo capítulo 2, que mandó matar a todos los niños. Un ataque más a los niños. ¿Por qué? Porque cuando los niños crecen, mire que el problema no es que nazcan. Hablando espiritualmente, el enemigo no le tiene miedo a los recién nacidos. El enemigo le tiene miedo a los que van a crecer y se van a desarrollar. Por eso es tan importante que usted y yo crezca, que usted y yo crezcamos en el Evangelio. Dice entonces ahí en Mateo capítulo 2, verso 16, que Herodes mandó matar a todos los niños. Jesús tuvo que salir con su padre José hacia Egipto a ser resguardado de alguna manera. Y cuando veo esto, le decía, veo cómo el enemigo ha atacado o ha intentado atacar a los niños en toda la historia de la humanidad. Veo también, hermano, que es en los niños, y este punto me llamó mucho la atención, casi quería hacer un tema para hoy sobre eso, porque el enemigo busca poner una semilla en ese grupo de personas indefensos, en ese grupo de personas que no se puede defender, en ese grupo de personas que está vulnerable a cualquier ataque, susceptible a cualquier ataque. El enemigo, dice la Biblia, y en Marcos lo hemos trabajado, viene el padre del muchacho que estaba endemoniado, del epiléptico, y dice que Jesús le preguntó, ¿cuándo le sucedió? ¿Cuándo le empezó a suceder? Y dice Marcos 9, ahí 21, que el padre dijo, es que desde que él era niño, le empezó a suceder. El enemigo, hermano, empieza a poner su semilla en los jóvenes, en los pequeños. ¿Cómo lo hace? A mí me impactaba pensar en esto por una profecía que me dieron hace unos días. Y me decían que había un niño queriendo matar a una señorita. Y dice que cuando la persona que en la revelación encaró al espíritu, dice que ese ser que parecía un niño se transformó en algo terrible.
Entonces yo entendía y decía, el enemigo a los niños, a los jóvenes, se les presenta con cosas completamente indefensas. ¿Qué de malo tiene, dirá alguien, o qué peligro habrá en un juego de video? ¿Qué peligro habrá, hermano amado, en un juego online? ¿Qué peligro habrá en un juego que llame a la muerte, a la guerra, al asesinato? ¿Qué peligro habrá? Bueno, probablemente no haya ningún peligro inmediato, pero la semilla se está poniendo. Y esa semilla, mire hermano, la palabra de Dios nos lleva a ser buena tierra, ¿verdad que sí? Y en la buena tierra se da no solo la buena semilla, sino en la tierra buena se da todo lo que le pongan. Si es buena tierra, la semilla sea para bien o sea para mal va a germinar, porque es buena tierra. Entonces los jóvenes, los niños, hermano, por eso la Biblia nos llama a ser como un niño, porque un niño es una buena tierra. Un niño es una buena tierra para enseñarle. ¿Por qué? Porque cree lo que le enseñan, porque recibe lo que le dan, porque de alguna manera, hermano, los niños admiran a sus maestros, hermano. Yo veo a la hermana Socorro entrar y los chamaquitos corren, especialmente una, ¿verdad? Corren hasta donde está ella. Y ahí en la casa los chamacos están, y la maestra ahí, y la maestra me dijo, y la maestra nos... Al papá no le hacen caso, hermano, pero al maestro. Los niños son de alguna manera esa tierra buena donde el enemigo lo sabe y no se va a presentar. Ponga atención a esto, por favor, porque solo estoy de pasadita ahí en los espíritus que son semilla, porque el enemigo se va a presentar no para destruir en el momento, sino para poner su semilla. ¿Se recuerda la parábola que Jesús dijo acerca del trigo y la cizaña? Vino el enemigo cuando estaban dormidos y puso su semilla. No destruyó el trigo, no rompió la viña, no arremetió en contra de los obreros, solo puso su semilla. Y al otro día, dice la Biblia, cuando despertó el dueño de todo, miró que con el trigo había cizaña. Entonces, el enemigo, hermano, va a poner espíritus que son semilla en los jóvenes, en los niños, que son los más vulnerables a los ataques. Por eso, hermano, qué tremenda responsabilidad nos han dado. A nosotros como padres, a usted como padre también. Qué tremenda responsabilidad nos han dado como pastores, como líderes, como ministros de la casa del Señor. Porque nuestro trabajo es resguardar a esa generación, hermano, que va a crecer y que va a florecer en Dios. Para eso llamaron a José, para que cuidara al niño Jesús. Pero no me voy a meter ahí. Ahora, hay espíritus que son semillas, por lo tanto, yo le decía a usted, habrá momentos donde podamos decir, ¿qué de malo tiene que mi niño o que mi niña participe de ciertas cosas, de ciertas situaciones? Una de las cosas que la palabra del Señor nos llama, hermano, ahí en Deuteronomio capítulo 18, quiero entrar ya al tema porque va rápido el tiempo. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12, según la Biblia de las Américas: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Lo está leyendo en su Biblia o lo está leyendo en el pizarrón? Ok, búsquelo en su Biblia, hermano, no sé que le haya puesto algo que no es, ¿ok? No sea hallado en ti nadie que se haga pasar o que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista. Y esa parte que le puse de resaltado dice, ni quien consulte a los muertos. Verso 12.
Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsa o expulsará a estas naciones de delante de ti. Ayer en Efesios capítulo 5, verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ahora, una de las cosas, hermano, que el Señor prohíbe es, entre toda esa lista y otra que hay aparte, u otras que hay aparte, una de las cosas que Dios prohíbe es que el pueblo de Él, diga: yo soy pueblo de Dios, busque comunicarse con los muertos. Busque hablar con los muertos. Busque llamar a los muertos. Dice: ni quien consulte a los muertos. Consultar es preguntar. Consultar es hablar. Consultar es evocarlos para que de alguna... Hermano, yo le voy a decir algo. Eso de que yo tengo a alguien que me cuida desde el cielo, refiriéndose a alguien que partió, es la mentira más grande que le han dicho. Diga conmigo: no me voy a enojar. Pues si ya se enojó, ¿verdad? ¿Para qué lo dijo? El único que nos puede cuidar desde el cielo es el Señor. Y aquí en la tierra puso ángeles, pero no es ningún espíritu de humano que se haya muerto. Entonces, dice la palabra del Señor: no sea hallado nadie que consulte a los muertos. ¿Por qué? ¿Es abominación o qué? Le voy a decir algo. Sabemos que los muertos nada saben. El espíritu vuelve al cielo, ¿verdad? De lo que dice Eclesiastés. Por ahí vamos a entrar de rato. Pero hermano, ¿por qué Dios está prohibiendo que traten de comunicarse con los muertos? Pensemos un poquito. ¿Será que los muertos te pueden contestar si tú les hablas? Porque había una práctica en las naciones de Canaán. Ellos se ponían ahí en su cuarto oscuro, no sé cómo será. Ellos se ponían ahí y empezaban a invocar a: oh, fulano de tal, contéstame. Y el espíritu contestaba. Por eso el Señor les dice, allá hacen eso, ustedes no lo vayan a hacer. Hermano, Dios no va a prohibir algo que no sea, algo sin sentido, pues. Si algo no da, si los muertos, tome esto suavecito, porque le voy a explicar de rato. Si los muertos o los espíritus de los muertos no les iban a contestar, ¿por qué el Señor dijo: no los traten de invocar? Él dijo: no quiero que consulten a los muertos. ¿Por qué? Porque si los consultabas, de alguna manera algo te iba a responder. Era una práctica que se daba. Hermano, el mundo espiritual es real. Usted evoca un espíritu y ese espíritu viene. Yo le decía hace tiempo a una persona: ¿tú crees en la muerte, en la santa muerte, que de santa no tiene nada? La muerte entró como un castigo al hombre. Ese espíritu que tú estás evocando, que tú estás adorando, ese espíritu va a venir y va a tomar señorío sobre tu vida y eventualmente te va a destruir. La idolatría, hermanos, son espíritus. Dice el Salmo y dice 1 Corintios: detrás de cada ídolo hay un demonio. Tú lo evocas, él viene. Cuando el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: mira, allá les consultan a los muertos, son guiados por los espíritus, allá son guiados por espiritismo, allá son guiados por la brujería, allá son guiados por eso. Tú no vayas a hacerlo.
Ahora, cuando el Señor, hermano, es que digo esto porque este tiempo, esta festividad de Halloween o del Día de los Muertos tiene que ver con la evocación a los muertos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nuestros países? Voy a hablar primero de nuestros países. Le ponen su altar al difunto. Le ponen su comida. Si era el pastor de Monte de Sion Waynesville, le ponen su coca de 2 litros. Y su torta de jamón. Y esperan o piensan, no, mole verde ni vengo. Y esperan según la creencia, hermano. Y es que esta creencia no es nueva, esta creencia es de miles de años atrás. Y esperan que el espíritu de la persona que murió venga y participe de esos alimentos. ¿Es cierto? Eso es la costumbre, o esa es la tradición. Y le voy a decir algo, hermano. Ay, padres. Miren, la tradición nos enseña que tú pones tu altar con la foto y lo que le gustaba al difunto, el espíritu va a venir. El espíritu va a venir en la tarde, en la noche, va a estar ahí en tu casa, que el Señor reprenda eso. Yo no quiero espíritus de muertos en mi casa, y va a participar de lo que antes le gustaba. Detrás de la celebración del Día de Muertos está eso. Ahora, la Biblia nos llama, la Biblia dice que un muerto, una vez que murió, ya no tiene conciencia, ya no sabe nada. Ya no puede venir un muerto, un espíritu de un ser humano que ha muerto, ya no puede regresar a la tierra, según el libro de Eclesiastés. Según Jesús en Lucas, ya no puede regresar. Pero la tradición enseñó que sí. ¿Por qué? La iglesia imperial, la iglesia tradicional, empezó a adoptar costumbres, hermano, de grupos de sacerdocios que no tenían nada que ver con el Señor. Uno de ellos, mire esto, uno de ellos eran unos sacerdotes irlandeses llamados druidas. Ellos, hermano, eran parte de una tribu, parte de un grupo de personas que se les nombraban los celtas en el norte de Irlanda. Estoy hablando, hermano, de personas, de grupos de hace más de 3,000 años de antigüedad. Por irlo más cerca, pero consultar a los muertos viene desde el inicio de la historia del hombre. Usted mira a los mayas, usted mira a los egipcios, usted mira a los sumerios, tratando de evocar, tratando de contactar a los espíritus de los que están en el más allá. Ahora, estos sacerdotes irlandeses llamados druidas, hermano, tenían su creencia. Ellos solían, y mira, hermano, entre paréntesis, hay tiempos en el año, hay fechas en el año, en el calendario, que se abren puertas espirituales para acceso a demonios o a espíritus. Hay lugares en la tierra que se prepararon para eso, para esos encuentros. Ahí en el norte de Irlanda dice que estaban los sacerdotes celtas llamados druidas. Y dice que ellos solían entre su sacerdocio, hermano, en este tiempo de octubre, noviembre, ellos solían salir a las afueras de la ciudad o de la tribu y encontrarse con un roble. Mire qué lindo el árbol. Un roble, para los que les gusta poner arbolitos en su casa, ¿verdad? Un roble. Y dice que se encontraban con el roble porque ellos adoraban al roble. El roble venía a ser como un dios para ellos. Y en estas fechas, estos sacerdotes creían que se abría una puerta. La noche del 31 de octubre se abría una puerta para que este Dios les permitiera a los espíritus del más allá venir al más acá. Hermano, si no me cree, búsquenlo en Google.
Ya saben que Google es como los muchachos de hoy. La generación I know. Los jóvenes son la generación I know. Y la generación Google. Pregúntenle a Google. Ahí está, esto es historia. Entonces, estos sacerdotes irlandeses llamados druidas, hermano, solían encontrarse en un ritual donde estaba el roble. Se abría el portal, hermano, el infierno tiene puertas. Hay puertas alrededor del globo, hay puertas alrededor del mundo, de la esfera terrestre, puertas espirituales. Puertas, hermano, por donde entran y salen espíritus. Usted se recuerda lo que vio Jacob en su sueño. Cuando acostó y recostó su cabeza sobre una roca y él soñó que había un acceso que daba al cielo y ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Se recuerda? Jesús habló y dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Para el acceso al infierno habló de puertas. Hay puertas donde, hermano, entran y salen seres espirituales. Ahora, estos sacerdotes druidas tenían esa creencia y decían, en estas fechas, en este equinoccio, en este solsticio, en este tiempo, se abre una puerta. El Dios nuestro les permite a los espíritus venir para acá. Ahora, cuando ellos miraban esto, hermano, yo por aquí ojalá y lo pueda poner. Maybe no lo puedo poner. Bueno, así que se queda. Cuando ellos salían, ellos se encontraban con el mundo espiritual que había allá arriba. Ellos se disfrazaban, voy a entrar a los disfraces de ratito, pero una vez que ellos se encontraban allá, los espíritus que venían, porque venían. Los espíritus que atravesaban ese portal, les pedían a ellos cosas. Les decían, dame esto. Y cuando les decían, dame esto, y ellos no lo tenían, ellos tenían que ir a la población, tocar una puerta, y decir, necesito que me des una Coca-Cola, porque el espíritu me está pidiendo una Coca-Cola. Y si no me la das, te hago un conjuro. De ahí nació la palabra truco o treta. Trick or treat. How we say in English. De ahí nació la palabra. Ellos bajaban del lugar de su encuentro con sus dioses y con los espíritus que tenían y venían, necesito que me des. ¿Qué tú quieres? ¿Por qué? Porque, mire esto, ellos se disfrazaban para encontrarse con ellos. Y lo que ellos querían recibir era el poder que ellos les daban. Si ellos querían recibir fuerza, se disfrazaban de leones. Si ellos querían recibir sabiduría, se disfrazaban de cualquier animal o de cualquier situación para que los espíritus que venían les dieran ese regalo. Pero tenían que complacerlos. Entonces todo lo que pedían los espíritus, ellos tenían que complacerlos. Dame 3 docenas de tamales. No hay. Te voy a hacer un conjuro. La población de los celtas ya estaba preparada para que cada 31 de octubre, según el calendario de ellos, cada 31 de octubre se prepararan con lo más que pudieran para poder ofrecerles a sus sacerdotes y que ellos pudieran llevarles a los espíritus que venían. Ahora, ponía yo ahí, cuando estos hombres no recibían lo que pedían, hermano, lanzaban un hechizo sobre la casa, lanzaban un hechizo sobre la familia, maldecían la familia, maldecían la casa. ¿Por qué? Porque por culpa de ellos, los espíritus que venían no les iban a poder dar o no les iban a querer dar el favor que estaban recibiendo o que querían recibir. Mire, ahí en Lucas capítulo 16 dice,
Además de todo esto, hablando el Señor Jesús, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí para allá. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, estoy leyendo el verso 31 de Lucas 16, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir. Quiero leerle otro verso. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben. No tienen nada que esperar, son solo un recuerdo olvidado. Ahora, yo le decía hace un momento, hermano, que estos sacerdotes solían disfrazarse para poder recibir el favor de los espíritus que venían. ¿Será que un espíritu maligno puede beneficiar a un ser humano? Póngase de acuerdo, hermano. ¿Será que un espíritu maligno puede beneficiar o puede darle poder o puede darle algo a un ser humano? Bueno, Satanás se lo ofreció a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. El gadareno, hermano, tenía una fuerza terrible. Lo amarraban con grillos, con grilletes, pues no vaya a pensar en grillos que le hacen con grilletes, con cadenas. Y la reventaba. Dice el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro no canónico, pero es un libro que fue mencionado por Jesús y fue mencionado por el apóstol Judas. Y dice que este libro de Enoc, si usted tiene oportunidad de leerlo, dice que los ángeles que cayeron, o los vigilantes, como le llama él, el libro, dice que vinieron a la tierra, se metieron con las hijas de los hombres. Ya no pudieron regresar de donde ellos venían, haciendo concordancia con lo que dice el libro de Génesis capítulo 6. Ya no pudieron regresar. Entonces, al verse atrapados en esta tierra, empezaron a enseñar a los hijos de los hombres. Les empezaron a enseñar sabiduría. Les empezaron a enseñar ciencia. A las mujeres les enseñaron a pintarse, hermano. Es que ella no se pinte, no sea pecadora. Enseñaron tantas cosas. Estos espíritus caídos vinieron y enseñaron al hombre, hermano, en tantas cosas. Ahora, si la Biblia dice que los muertos ya no pueden venir, ¿quiénes son los que vienen cuando se abre el portal del 31 de octubre? Son espíritus no de Dios. Son espíritus no de Dios. Que vienen y miran a un grupo de personas simulando lo que los druidas hacían en sus rituales. Dame un dulce, porque si no, trick or treat. Pero qué de malo tiene eso, pastor. Si los niños se van a comer solo un dulce, cómpreselos en la Walmart, hermano, porque el diablo puede poner una semilla ahí. Maybe esa semilla no va a hacer efecto pronto, pero con el tiempo, Marcos capítulo 9 muestra a un joven que está siendo destruido por un espíritu que entró cuando era niño. ¿Me doy a entender? Mire qué tremendo, mire qué terrible. Ahora, ¿cómo fue que esto entró a la iglesia, hermano? Porque el problema es que entró a la iglesia. El problema es que entró a la iglesia. Hoy hay cristianos, hermano, que se disfrazan de ángeles. El único que se disfraza de ángel de luz es Satanás. Es lo que dice la Biblia. Hoy hay cristianos, hermano, que salen a pedir su calaverita allá en México. Salen a celebrar la muerte cuando el Dios nuestro es un Dios de vida. Cuando la iglesia imperial, hermano, empezó, usted sabe que la iglesia imperial, voy a decir esto fuerte, la iglesia imperial, aunque me critiquen en el Facebook, la iglesia católica no es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué?
Porque la iglesia de Jesucristo comenzó en Jerusalén y se expandió con la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Pero la iglesia católica no tiene la doctrina ni de los apóstoles ni de los profetas. Tiene la doctrina católico-romana. ¿Cómo se sucedió eso? ¿Cómo pasó eso? En el año 300 Constantino se convierte al cristianismo. Viene Constantino, va a atacar, va a hacer guerra. Va y mira una cruz en el cielo, entiende que es una señal y unas letras que dicen, bajo este signo vencerás. Él se convierte al evangelio, él cree en el evangelio, pero hermano, Constantino ni siquiera se bautizó hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque él creyó en un Cristo del cual no estaba dispuesto a obedecer. Llamó a, hermano, la iglesia imperial, el imperio romano empezó a conquistar acá, empezó a conquistar allá, se expandió por casi toda Europa. Y cada que ellos conquistaban, hermano, ellos enseñaban su religión. ¿Qué le pasó a México y a Centroamérica? Nosotros allá adorábamos a Huitzilopochtli, a Tutankamón, ya iba a decir, pero es el egipcio, ¿verdad? Tenían otros dioses. Pero ¿qué vinieron ellos? Conquistan los españoles y la iglesia católica, toma, ya no vas a tener esos dioses, ahora vas a tener a nuestro Dios. Pero Constantino hizo lo mismo. Constantino empieza, hermano, a conquistar y a extender su imperio, y a cada nación que ellos conquistan les mete la religión. Ahora quiero que seas cristiano. Sí, pero llegan con los irlandeses. Sí, pero nosotros tenemos a nuestro Dios en nuestra casa, es el roble. Tú sé cristiano, porque la religión oficial del imperio es el cristianismo. Y empezó la iglesia imperial a llenarse de las tradiciones de las naciones que estaba conquistando. Muchas de las tradiciones de la iglesia imperial o de la iglesia tradicional son de las naciones que ellos conquistaron. Y esta que estamos estudiando hoy es una de ellas. Los irlandeses llegaron con su religión, con su creencia. El deseo de Constantino era que todo el imperio se agrupara, que no hubiera división. Él quería que el imperio se mantuviera unido. No importa lo que tú creas, solo sé de esta iglesia. Esto se llama ecumenismo. Ahora, vienen los irlandeses, vienen los celtas, vienen con sus creencias y dicen, bueno, vamos a celebrar esto, pero vamos a trasladarlo, vamos a hacerlo de manera cristiana ahora. San Patricio, ¿se recuerdan? Cuando el duendecito verde, hermano, que dice la Biblia de los duendes, pues. Pelízcame, ¿por qué hoy día de San Patricio? No traes de verde nada, pelízcame, hermano. Los duendes son el diablo, hermano. Aunque se ríen, son espíritus que no son de Dios. Pero la tradición los adoptó. La iglesia imperial los adoptó y los metió a la iglesia. Y le voy a decir algo, hermano, no se espante porque usted tiene algo de católico. Aunque reprenda, usted tiene algo de católico, hermano. Porque somos protestantes. La Biblia que usted tiene, la Reina Valera 1960, ¿sabe quién la tradujo? 2 sacerdotes católicos. ¿Sabe quién inició el protestantismo? Un sacerdote católico. ¿Usted tiene algo de católico? Y muchas de las tradiciones que usted celebra y yo, aún en la liturgia cristiana, tiene que ver con la iglesia imperial. Padre amado. ¿Sí? Sí. Muchas de las cosas que usted celebra y que yo celebro tienen su origen en el catolicismo. Ahora, vienen los sacerdotes, viene el imperio, conquistan las naciones, llegan los celtas, traen sus tradiciones. Hermano, allá en México,
allí en México, bueno, yo puedo hablar de México, no conozco otro país, pero un día que me inviten a Nicaragua, primeramente Dios, ya voy a conocer ahí un poquito de la cultura de allá. Pero ahí en México, hermano, la Iglesia Católica está permeada por las tradiciones de las naciones que conquistaron, de los mexicas, de los aztecas, de los tlahuicas, de todas las tribus que conquistaron. Porque el Día de los Muertos ya se lo celebraban los aztecas. Ya tenían su Dios de la muerte. Entonces llega la iglesia tradicional, nosotros también celebramos el Día de los Muertos, vénganse para acá, pues nos vamos. Ahí sí estamos en el mismo canal. Ahora, en el mismo espíritu, que el Señor reprenda. Cuando la iglesia tradicional adapta esta creencia, como cristiana, le cambia el término original y le pone Halloween, que de ahí se deriva Halloween, que quería decir Noche Santa o Tarde Santa o en víspera de los santos. Y de ahí, ya siendo cristiano, hermanos, como que si a usted le gustara la de Chente y las canciones de Vicente Fernández, que el Señor la... Y de repente le pusieran una Por tu maldito amor, pero en cristiano, usted iba a decir gloria a Dios. Pues yo con esa con esa no se conquista a nadie, porque es por tu maldito amor. Mujeres divinas. Usted dice, gloria a Dios, la que me gustaba, Mujeres divinas. Yo con esa conquisté a mi esposa, va a decir, hoy es cristiana, y dice, hablando de hermanos y canciones, se fue llegando la hora del culto, pedimos que no le sigo, hermano, porque se va a contaminar. Pero la iglesia lo adoptó cristiano, y los cristianos que no eran tan cristianos en esa iglesia dijeron gloria a Dios, al fin que ellos ya lo celebraban. Y empezaron a celebrar, o empezaron a adaptarse o a adoptar la costumbre, la tradición que traía la iglesia tradicional a nuestros países y a este país, y celebrar un culto a los muertos, un culto a espíritus que no son de parte de Dios. Yo les decía hace un ratito de los disfraces. Los disfraces, ellos creían que podían recibir el poder de lo que estuvieran disfrazados. Disfracen a sus hijos de Power Ranger y se va a convertir en un Power Ranger de grande. Disfrace a sus hijos, hermano, es que mire, hay gente que dice, hermano Eliseo, usted es legalista, usted es ridículo, hermano, eso de legalismo a mí no me gusta, y ya no voy a ir a su iglesia mejor. ¿Qué de malo tiene que le ponga a mi hijo a mi niña su disfraz de hada? Las hadas no son malas, pero es una semilla que se está poniendo, porque el trasfondo tiene que ver. Ahora, deje y avanzo, hermano, deje, voy 9 de 12. ¿Qué dice la Biblia acerca de los que invocan a los muertos? Dicho sea de paso, no invoque a los muertos, hermano. El que murió, ya murió. El que murió ya está en la presencia de Dios, ya está descansando según Eclesiastés 9, ya no tiene memoria de lo que hay aquí en la tierra, ya ni se quiere acordar de lo que hay aquí en la tierra. El que murió ya, él está tan contento allá arriba que dice, ya, cuando lleguen acá, pero allá abajo ya no tienen memoria, dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 9. Pero si usted los llama, está cayendo en lo que dice Deuteronomio 18. Los está evocando. Oiga, hermano, y le voy a decir algo entre paréntesis. Si usted llama mucho a una persona que se murió, no se espante cuando le vayan a cerrar la puerta en la noche a su casa, porque está llamando un espíritu que va a llegar, porque el Señor no prohibió algo sin sentido. Si lo prohibió es porque era real. Si tú los invocas, van a venir. Lo malo es que no va a venir el espíritu del que se murió, porque la Biblia dice que el espíritu del que se murió se va a la Jerusalén celestial o a la Babilonia espiritual, dependiendo de dónde se vaya a ir, pero ya no regresa. El que se va a presentar
por lo que está escuchando, que tú lo estás evocando, es un espíritu que se va a disfrazar del que tú crees o del que tú quieres que venga. Ejemplo, cuando Saúl fue a buscar a la negromancia, a la pitonisa de Endor, era una espiritista. Era una mujer que practicaba la negromancia. Era una mujer que invocaba a los muertos. Llega a Saúl y le dice, ya Dios ya no le hablaba a Saúl ni por Urim ni por Tumim. Ya no había palabra profética. Ya Dios no quería hablarle a Saúl. Pero Saúl quería escuchar la voz. Y dice que fue y buscó a una pitonisa, a una mujer que consultaba a los muertos. Y dice que cuando llegue le dice, necesito que me hagas traer a Samuel. Ok. Dice que cuando ella empezó a invocarlo, un espíritu salió de la tierra. Y ella dijo, tú estás mal, me hayas dicho que eras tú, Saúl. Me has metido en un gran problema porque yo veo que un espíritu como de dioses, que un espíritu de un hombre ha venido a la tierra. Y dice, dime cómo es. Es un hombre viejo y trae un manto sobre él. Saúl, que quería que le hablara a Samuel, dijo, o este es Samuel, pero la Biblia no dice que era Samuel. De hecho hay dos vertientes ahí, hay dos corrientes. Algunos dicen que sí era, otros dicen que no era. De rato platicamos de eso. El caso es que cuando alguien invoca el espíritu de un muerto, algo viene. Algo viene. Y esta fecha o estas fechas se invocan inocentemente. Muchos lo invocan inocentemente, muchos lo hacen conociendo. ¿Por qué el Señor nos dice que nosotros no lo debemos de hacer? Ay, Señor. Número 1, o mejor dicho, 1 Corintios 15, 26 dice que nosotros no debemos de celebrar la muerte porque, hermano, la muerte es enemiga de Dios. La muerte y Dios son enemigos. Cualquier relación, cualquier situación que tenga que ver con la muerte es enemigo de Dios. Dice ahí que la muerte es el último enemigo que será destruido. Dice la Biblia que Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. A la muerte primera, porque hay muerte segunda. Usted lo sabe, ¿verdad? A la muerte primera Él la venció en la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros? Yo lo que quiero trasladarle la postura de la iglesia conforme a esta tradición o conforme a esta celebración. ¿Por qué nosotros no celebramos este tipo de situaciones? Primero, porque Dios nos prohíbe. Y una prohibición es una prohibición. Una prohibición no es, I let you, yo te dejo escoger. Como Deuteronomio 28:30. Yo te dejo escoger. No, una prohibición es no quiero que lo hagas. Aunque tú quieras hacerlo, no quiero que lo hagas. Puedes hacerlo, pero yo no quiero que lo hagas. Eso es una prohibición. Y Dios dijo, yo no quiero que nadie en mi pueblo tenga que ver con la invocación a los muertos. No quiero que le pongan su altarcito, que le compren su pancito de muerto, a menos que traigan café y se compartan, ¿verdad? No quiero que hagan esto, no quiero que hagan lo otro. ¿Por qué? Porque están invocando muertos. Y yo, voy a parafrasear, y yo y la muerte estamos peleados. Y cualquiera que se constituya amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahora, yo quiero darle unas cosas, hermano, porque ¿cómo actuar? Porque le voy a decir algo, usted y yo tenemos hijos, chiquitos, medianos y grandes. A los chiquitos nosotros les podemos prohibir. No vayas, hijo, porque... Y los niños lloran y patalean, pero al fin no van, ¿verdad? No, yo no te voy a comprar, yo creo que la Biblia dice... Ellos no entienden. Pero ellos dicen, no, mi papá dice que no. Mi mamá dice que no. Entonces, por obediencia, no lo hacen. Porque el hermano, la hermana le dijo, no, mi hijo, yo no quiero que te vistas de chango.
como sea, ya naciste así, ¿verdad? Pero tranquilo, yo no quiero que te disfraces, yo no quiero que, porque eso no le agrada a Dios. Yo lo hago con mi niño. Yo lo hago con Chayito, le digo, papi, eso no le agrada a Dios. Y me dice mi niño, pues si no le agrada a Dios, no lo hago, papi. Pero va a llegar el momento donde él va a tomar su propia decisión. Hoy yo decido por él. Hoy usted decide por el pequeño. Pero cuando el pequeño diga, no, yo lo quiero hacer. Y cuando él diga, lo quiero hacer, aunque usted no le dé permiso, lo va a ir a hacer. ¿Por qué digo esto? Hermano, tengo 41 años. Mi papá me decía, no hagas, y yo hacía. Y usted también lo sabe. Llega el momento donde el hijo hace lo que su convicción le está llamando. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? A un hijo que ya decide, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo corremos de la casa? Lo agarramos a palazos. Lo entregamos en las manos de Satanás para que lo destruya como... Jesús no lo hizo con nosotros, hermanos. ¿O a poco le dijo a Judas, te voy a entregar a Satanás para que te... No. Judas tenía una capacidad de decisión y decidió ir en contra del Señor. Y el Señor respetó su decisión. Por eso Deuteronomio dice, te doy a escoger. Llega el momento en que los hijos van a decir, yo, I don't care what my father, my mother, my pastor, my diaconisa, my diácono diga, yo lo quiero hacer. My maestra de los niños, yo lo quiero hacer. Y lo va a hacer donde no lo veamos. Ahora, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Número 1, pongamos una semilla. Enseñemos, instruyamos. Maybe no nos van a entender completamente ahorita. Pero vamos, decía mi hermana, una de mis hermanas por ahí, vamos a orar para que esa semilla se vuelva convicción personal. ¿Qué fue lo que hizo los chicos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí no estaba su papá, que les prohibió el alimento del rey. Ahí no estaba su papá. Ahí no estaba su pastor. Ahí no estaba su mamá. Pero ellos se pararon, los jóvenes, y dijeron, nosotros lo vamos. ¿Por qué? Porque tenían convicción. Eso es lo que tenemos que buscar de Dios en nuestros hijos. Ahora, y va a llegar el momento donde con esa convicción nuestros hijos van a tener, oiga esto, van a tener que participar de ciertas cosas como esa. ¿Por qué, pastor? Porque a veces, en ocasiones, si están en la escuela, los que tenemos hijos en la escuela mayores nos van a entender, hay grados que no pasan si no participan de ciertas cosas. No, pastor, yo que repruebe, bueno, será su decisión. Pero hay grados que no pasan si no participan de ciertas cosas. Se lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. No, yo me voy a mantener bien radical, pastor. Qué bueno, háganlo. Pero cuando su hijo tenga 15, 16 años, va a ver qué difícil es. Número 1, si no tiene la convicción él o ella. Ahora, cuando él tiene la convicción, dice la Biblia ahí en 2 de Reyes capítulo 5, Naamán recibió el favor de Dios. Naamán, hermano, fue sanado de la lepra. Pero él tenía un problema. Él iba a regresar a Siria y en su trabajo, su patrón le obligaba a participar del culto a Ramón, ¿o cómo se llamaba? Román, ¿cómo se llamaba? Pues ese señor. Era Ramón, Román. Cuando él regresaba a Siria, él era obligado por su señor, el rey, a entrar a la casa de ese Dios. Y no solo a eso, a postrarse. ¿Y qué dijo Naamán? Eliseo, yo ya tengo la convicción, yo ya sé que no lo debo de hacer, yo ya sé que no es correcto, pero pídele a Jehová tu Dios que cuando mi señor el rey me diga vamos y yo vaya y me incline, no me sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque ya no está en mi corazón hacerlo. Eso es lo que debemos de pedirle al Señor, que ellos tengan la convicción de no hacerlo aún y tengan que hacerlo en ciertas ocasiones. ¿Cómo vamos a actuar con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a actuar con nuestros amigos que no son cristianos? Los va a ver que llegan bien contentos a la
la empresa disfrazados de conejitos y ¡ay, Halloween, toma tu chocolate! Y te reprendo, Satanás, hijo del diablo de Belial, engendro de Lucifer. Ríase, pero yo conozco a varios que así les dicen. Yo conozco a varios que, hermano, la gente no sabe. Usted sabe por misericordia y gracia, pero la gente allá afuera no sabe. Es normal, es parte de lo que ellos saben. Y llegan bien con el hermano, gastan su dinero por regalarle a usted su chocolate. Happy Halloween, feliz día del muerto, se le llevan su rebanada de pan de muerto. ¿Qué vamos a hacer? Si se puede, predíquele. Pero si no se puede, ser educado. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Si se lo quiere comer, ore. Y la Biblia dice que los alimentos se santifican a través de la oración. Y Pablo dijo, yo puedo comer de todo lo que me ofrezcan en 1 Corintios, porque sé que aún lo sacrificado a los ídolos nada es. Si se lo quiere comer, y si no se lo quiere comer por motivos de conciencia, disimuladamente póngalo en la basura. Listo. Y listo. ¿Cómo vamos a actuar con nuestra familia? Porque gloria a Dios y ojalá y toda nuestra familia, hermano, sea cristiana y celebre el culto a la vida y a Dios y reprenda todo eso. Pero habemos quienes nuestros padres tienen su altarcito ahí en la casa. Habemos quienes nuestros hermanos. Habemos quienes... ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llegar a su casa y ese altar, ¡ay, me provoca esa atmósfera del diablo! Túmbalo así como Gedeón. Hermano, primero no es su casa, no es su altar. ¿Qué vamos a hacer? Sea respetuoso y si puede, enseñe lo que la Biblia dice. Es terrible, hermano, ya me pasé, pero quiero sentar la postura de la iglesia respecto a esta celebración. Nosotros no celebramos el Halloween. Aunque sea un Halloween cristiano, aunque usted se quiera venir disfrazado de ángel, no lo celebramos. Si usted quiere hacerlo, no lo vamos a excomulgar, porque es revelación, es enseñanza. Pero como iglesia, me veo en la hermosa posición de decirle, nosotros como iglesia no celebramos el Halloween. Si usted se quiere, es decisión personal, pero como iglesia no lo celebramos. No lo vamos a juzgar. Si lo vemos en la calle pidiendo los envoltorios, delante de Dios no lo vamos a juzgar, porque Lucas dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque lo que tú juzgas a uno, 3 dedos te están señalando a ti, ¿ves? No juzgues, no lo vamos a juzgar. Yo no voy a llegar a su casa y voy a buscar ahí las telarañas ahí y los Dráculas y... ¿no? Es más, si usted me quiere invitar a un pozole, le tendré que volver a repetir la enseñanza después del pozole. No juzgue porque la revelación que usted entendió hoy, muchos no la entienden. No juzguen. Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados ustedes porque entienden, pero ellos yo no quiero que entiendan. Mateo capítulo 13. Entonces, si usted se pone sobre sus pies, oramos y nos vamos a tomar café, dice el hermano.